Buenas noches, amigos del misterio. En este canal nos los tomamos muy en serio. Psicofonías y terror, algún que otro susto. Fantasmas y demonios detrás de los arbustos. Analizamos los vídeos, buscamos el montaje. Que no jueguen con nosotros, gravísimo ultraje. Te traigo tremendo contenido. Movidas raras que aparecen en sonido. Webs y canales de YouTube misteriosos. Para que luego no puedas irte a dormir solo. Pasa y ponte cómodo. Estás entre amigos, pero tráete guantes que aquí tenemos los dedos fríos. Que no se tape mucho. Sospechamos, Ana y yo tenemos la sospecha de que Zoom de repente va a decir adiós. Entonces, si pasa eso, pues volveremos a enchufar esto como sea y ya está. Bueno, vamos allá. Nada, Ana, preséntate, dinos quién eres y ahora te voy sacando un poco de información, pero bueno, primero preséntate tú. Pues muy brevemente, o sea, yo me llamo Ana, estudié criminología y bueno, pues por mi afición también desde lo personal, digamos, y mezclado con todo lo que estudié, pues yo empecé con un blog que se llama Crónicas de la calle Morgue. Ahí empecé yo a escribir sobre True Crime y este año, en enero, di el salto al podcast. Y bueno, pues muy contenta. Y luego también soy muy aficionada a la lectura y dirijo actualmente un club de lectura de novela negra donde, bueno, destripamos un poco las novelas que voy proponiendo mes a mes. Pues esas licencias, vamos a decirlo así, que se toman los autores y que pues no se acercan mucho a la realidad, y la verdad es que a la gente le está gustando. Así que brevemente eso es lo que yo estoy haciendo actualmente. Vale, ahora hablaremos de eso que acabas de comentar porque me parece muy interesante también. Pero, a ver, recapitulando, ¿tú has estudiado criminología? Sí. ¿Te dedicas profesionalmente? Ahora no. Pero ahora sí que has trabajado. No, pero sí he trabajado como tal, sí. Vale. Y además te gusta, que eso está muy bien, o sea, que coincida tus estudios, tu experiencia profesional con algo que te gusta y que además a la gente le resulta interesante, es la leche. Porque hay muchísima gente que habla claro. de crímenes, pero pues no tiene el background que puede tener alguien como tú, ¿no? Sí, a ver, está muy bien porque hay podcasts que no tienen a lo mejor esos conocimientos tan profundos, pero sí que son muy profesionales a la hora de transmitir esa información y son muy buenos divulgadores. Yo lo que intento poner en mi podcast siempre que puedo, porque hay casos que sí que tienen mucha información y entonces sí que se puede rascar un poco más, pero hay otros que no, y ahí ya no me atrevo yo a entrar mucho en el asunto y a hacer una valoración porque, como digo, falta información y no me la quiero jugar, vamos a decirlo así. Pero en general sí que me gusta aportar esa parte de la criminología a los casos porque creo que lo enriquece mucho y sobre todo algo que desde que estoy con el podcast me han dicho mucho, que es que les gusta saber el porqué de por qué se cometen esos crímenes y precisamente la criminología se encarga de responder eso, el porqué. Vale. Es decir, que tal vez por tus estudios y por tu experiencia, te limitas un poco más en cuanto a divagaciones, en cuanto a conclusiones fuera de lo que toca, ¿no? Y te limitas a lo que puedes de alguna forma explicar. Que eso está muy bien porque... Claro. Sobre todo con temas más o menos famosos, porque claro, por ejemplo, del caso Alcácer, pues puedes oír, ver y vamos, ya lo sabes tú, mejor que nadie. hay todo, claro. Entonces está bien que alguien con papeles, por decirlo así, pueda decir, oye, esto es que directamente no es así, o esto probablemente no, o esto a lo mejor sí. Está interesante. Claro, mira, tengo un podcast que ese me gustó mucho hacerlo porque como hay mucha información de este caso, es un caso extranjero pero muy conocido, que es el carnicero de Milwaukee. Uh-huh. Y ese lo que tengo es explicado toda la historia, pero me voy deteniendo en la teoría de las 7 fases de un asesino en serie, ¿vale? Según la teoría, un asesino pasa por 7 fases desde que él empieza a tener su fantasía de cometerlo hasta que necesita volver a cometer
el crimen porque no le ha saciado ya con el primero. Entonces, con ese caso, que sí que hay mucha información, sí que he podido explicar en qué momento está Jeffrey Dahmer en cada momento de esa etapa. Y ese podcast me gustó mucho hacerlo. Y me parece muy interesante. Yo creo que en general gustó. Claro, porque en alguien como tú, con eso, pues con estudios y tal, este trabajo, digamos, de recopilar información y de contarla, que al final es lo que hago yo o lo que hace cualquier pues alguien que le gusta pero que no tiene formación, en tu caso realmente puede ser muy útil, porque puedes llegar a conclusiones a las que no se han llegado todavía. Porque claro, a mí me estás hablando de las 7 fases que tal y cual, que yo eso a lo mejor lo puedo haber leído en una web o lo que sea, pero claro, en realidad no sé por dónde va nada de eso. Alguien como tú, que supongo que habrá más gente también con estudios que le guste comunicar este tipo de cosas, realmente pueden aportar algo que la mayoría de pues eso, gente que tiene canales no hace, que es aporta su punto de vista, pero no puede aportar una parte profesional. Aunque no te dediques profesionalmente a esto, tienes una base profesional que es igual de válida que si te dedicaras a ello, vaya. Sí, a mí me gustaría, es que, claro, quiero ir un poco por orden, porque si no nos vamos a liar ya, sí, lo estoy oliendo ya, vale. Me lo estoy oliendo. Me gustaría empezar por cómo es estudiar criminología, o sea, cómo se estudia criminología, porque no sé si es una rama de la psicología o si es, no sé por dónde vienes hasta la criminología. Vale, en España la situación es un poco especial. Claro, yo estudié hace ya unos cuantos años y yo soy de la primera promoción del Plan Bolonia. Entonces, claro, esa primera jornada era un poco probar, ¿no? O sea, ver cómo iba funcionando, como claro, es normal, tú lanzas una carrera y luego pues poco a poco supongo que la habrán ido perfeccionando y los planes de estudio habrán ido mejorando. Supongo, no lo sé porque yo ya desconecté de la universidad y yo ya no sé ni lo que han hecho ni lo que han dejado de hacer. Pero la criminología en realidad es una rama de la sociología, que es de donde otros países estudian, porque nosotros estudiamos el crimen dentro de un contexto social. Lo que pasa que en España está en la Facultad de Jurídicas, está muy ligada a la rama penal, sobre todo. Pero nosotros estudiamos en realidad la sociología, el crimen desde el punto de vista social. Y luego en la carrera tienes asignaturas desde derecho penal, todo el proceso penal, o sea, toda la parte de cómo funciona un juzgado y cómo se lleva a cabo todo el procedimiento desde el primer minuto hasta el último fallo del último recurso que se interponga, pero todo sin dejarte una coma, o sea, procesal penal puro y duro como se estudia en una carrera de derecho. Psicología, sociología, por supuesto, medicina legal, claro, también, porque cuando un criminólogo analiza un sumario necesita conocer todo el lenguaje de todos los peritos que intervienen en un procedimiento, porque lo que haces es una valoración global y necesitas conocer el lenguaje de un psicólogo, necesitas conocer el lenguaje de un médico, porque tienes que hacer una interpretación para después entender la mente de ese criminal. A raíz, por ejemplo, de una autopsia se pueden interpretar perfectamente los rasgos psicológicos que ha dejado esa persona que ha cometido el crimen, para conocerle, para saber quién hay detrás de la manera en que ha cometido ese homicidio o ese asesinato. Entonces necesitas entender ese lenguaje, por supuesto, y el jurídico sobre todo, porque el criminólogo está desde el minuto 1. No es como un perito, como un psicólogo que le pides, por ejemplo, pues hazme un informe psicológico para saber si esta persona tiene un trastorno o tiene una enfermedad. Entonces va la persona, la analiza, entrega el informe y luego en el juicio ratifica y se acabó. El criminólogo no, el criminólogo está desde el principio. Pueden solicitarle un informe, pero necesita conocer todos los lenguajes igualmente. Es como si el capitán, ¿no? De toda la gente que intervendría en un juicio, por ejemplo, ¿no? De un caso de crimen, es un poco el que tiene que saber a quién le corresponde cada cosa, ponerla en conjunto y decir esto es lo que hay, ¿no? Claro, y también algo que se desconoce mucho, que es la asesoría que se puede dar a un abogado para la acusación y para la defensa. Es decir, una orientación de hacia dónde tienen que ir las preguntas para defender el caso o para la acusación. Porque si tú entiendes la mente de esa persona, puedes hacer las preguntas
idóneas para tú poder responder las cuestiones que necesitas para defender a tu cliente o a tu acusación en función del bando en el que tú estés. Y esas herramientas que tiene el criminólogo son muy útiles para un abogado penalista, muy útiles. Claro, por eso yo no sé por qué yo pensaba que la criminología venía desde la psicología, no desde la rama tan legal, sino desde la rama más psicológica, claro. En España sí que está vinculado a lo legal, claro, sí, pero radicalmente. O sea, es indiscutible que la criminología está muy ligada al derecho en España. Es que, o sea, yo he estudiado eso, he estudiado toda la teoría penal, después yo tuve que memorizar el Código Penal. Claro, o sea, como cualquier abogado, vaya. Claro, entonces, claro, como cualquier abogado. Digamos que sería un 70% cuestión legal, cuestión de derecho. Quizá un poquito menos, yo me diría un 50, un 60%, porque tenemos también, ya te digo, psiquiatría, tenemos medicina legal, tenemos sociología, tenemos psicología. Yo también tuve, por ejemplo, prevención de riesgos en incendios, en suicidios, entonces también tocábamos un poquito eso, pero sí, la mitad de la carrera es derecho, también derecho penitenciario, por supuesto, porque claro... Suena interesante, pero entiendo que a lo mejor alguien que nos espera todo este temario, igual dice, hostia, a lo mejor me he equivocado de carrera, ¿no? Porque, claro, tú piensas criminología y a lo mejor, bueno, desde luego a mí no se me ocurre pensar en juicios, sino en laboratorio. No sé si me explico, ¿no? Es un poco... Sí, claro, es un poco... Policía científica también tenemos, claro. Toda la parte de análisis de huellas dactilares, revelación de huellas, pero eso es más parte criminalística, no la criminología. Pero también necesitas conocer, aunque no lo hagas tú directamente como criminalista, porque lo hace desde la Policía Judicial de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, que son los que llevan a cabo eso, pero cuando tú lees esos informes necesitas saber por qué una huella coincide con la otra, necesitas conocer todo el lenguaje de las huellas dactilares, en fin. Mis exámenes han sido así, 2 huellas que me ponían y yo tener que estudiar los puntos para poder saber si son las mismas huellas y pertenecen a la misma persona. Y no huella entera, a lo mejor es un parcial, no es toda la huella entera. Como dicen en el chat, que si alguien viene pensando en CSI, igual no es lo que buscaba. No, hay mucha confusión en ese sentido, porque se piensan que es, y además dentro de la criminalística hay muchas áreas. Tienes, por ejemplo, huellas dactilares, tienes balística, tienes ADN, tienes toxicología y cada uno es experto en un área. El criminólogo, digamos que sabe de todo, pero no es experto en nada. Es como el enlace entre todas esas materias para después el poder elaborar su trabajo. Está curioso. Entonces, ¿tú estudiaste y sales con trabajo ya dentro del campo o...? Yo empecé a moverme ya dentro de la carrera y es verdad, por ejemplo, que hay mucha parte ligada al derecho, pero fuera del derecho también hay trabajo en criminología. Yo he trabajado, por ejemplo, en seguridad vial. Criminología aplicada a la seguridad vial y he estado haciendo estudios para cuerpos de policía local sobre los puntos negros donde se producen más accidentes y estudios de cómo está construida esa zona y por qué por qué se dan más accidentes a lo mejor en ese sitio y no en otro, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Entonces elaboras un plan de prevención para modificar ese área. Y a lo mejor también lo que yo estuve haciendo es con los datos que recogen en los atestados policiales, que recogen pues los datos, ¿no?, de dónde vive el que ha cometido el accidente, por qué se ha cometido ese accidente, si es un despiste, si es un tal, y elaboras puntos negros de dónde se concentran más infractores y los motivos. Entonces tú puedes aplicar a ese municipio unas campañas. Si, por ejemplo, el 60% de tus accidentes se concentran en un barrio y es por despiste porque van mirando el móvil, puedes enfocar una campaña en ese barrio de prevención para que dejen de mirar el móvil. Claro. Entonces, no necesariamente tienes que irte al delito en un proceso o en el diseño de espacios públicos. Hay un área de la criminología que es la criminología ambiental, que es el diseño de ciudades o de áreas específicas, como por ejemplo baños públicos, para que los diseños
por su propio diseño, eviten que se produzcan delitos, pues por ejemplo en un baño público, como pueden ser robos o pueden ser agresiones sexuales a mujeres. Un buen diseño, eso puede ser preventivo si a lo mejor la víctima tiene una vía de escape donde puede salir y no solamente es una vía de entrada y salida siempre por el mismo. No sé si me explico. Claro, no me había parado a pensar eso. Claro, porque ya no es solo decir que aquí se mata mucha gente en esta curva, pues vamos a darle otro peralte. No, es ver por qué Claro, y entonces lo que no había pensado es que eso fuera a la criminología, claro. Criminología uno siempre se imagina en criminales, digamos, en homicidas activos y claro, no. Sí, pero un criminólogo puede trabajar en cualquier tipo, es decir, el boom ha sido con el asesinato y el homicidio, pero vamos, tú puedes trabajar perfectamente en un robo. Por ejemplo, en Castellón cuando yo estaba estudiando, yo estudié la carrera en Castellón, tenían un problema porque estaban teniendo atracos a gasolineras y no sabían si eran los mismos. Entonces, un criminólogo puede saber si por el modus operandi son los mismos o están teniendo distintas bandas que están actuando por separado y relacionar esos casos o no, o que sean casos de ladrones distintos. En tu canal vi un vídeo que hablas de la diferencia entre el modus operandi y la huella, ¿no? La huella Sí, la firma, sí. Sí, exacto, la firma. Si nos puedes resumir un poquito la diferencia, porque modus operandi como que nos suena un poco más, ¿no? De las películas y esto. Sí. Pero, claro, si en tu canal has hecho esta diferencia es porque no es lo mismo. Y sin embargo, parece que es lo mismo, ¿no? Por el nombre. Claro, es que hay mucha confusión también en estos términos. Siempre se habla de modus operandi, pero de la firma se habla muy poco o se toma como sinónimo y no es lo mismo. El modus operandi es la manera en la que tiene el asesino de ejecutar el acto y esto es cambiable, es decir, a lo largo del tiempo, sobre todo si es un asesino en serie, esto va evidentemente en lo que es la modificación de la conducta a lo largo del tiempo, va hacia los asesinos en serie. El asesino piensa cómo va a hacerlo y estudia. Entonces va a llevarlo a cabo de una manera, pero cuando él termina, él piensa cómo lo ha hecho y va a intentar mejorarlo a la siguiente vez. Entonces eso es el modus operandi y va a modificarse porque poco a poco va perfeccionando su técnica. Esto es como un trabajo. La primera vez que tú haces un trabajo no te va a salir como tú quieres, pero conforme vas repitiendo la acción, te va a salir mejor. La firma es algo psicológico, es una huella emocional que es completamente inamovible porque tiene que ver con lo que el asesino le motiva para cometer el crimen. Entonces, por ejemplo, una firma puede ser desde que le pinta las uñas de color rojo, que es completamente innecesario para cometer el crimen, hasta que su tipo de víctima sea un prototipo: morena, pelo por la cintura, muy alta, delgada, y todas las víctimas son exactamente la misma. ¿Por qué no coge a una rubia? Porque no le motiva eso. Entonces, eso es la firma, es una huella psicológica interna que no va a variar, aunque a la víctima le aborde distinta de la primera a la quinta. Ese modus operandi va a variar, pero la firma no, la firma va a ser estática. Claro, o sea, es que es muy interesante, porque en la mayoría sobre todo películas, ¿no? Cuando se habla del modus operandi, precisamente se habla de algo que siempre es igual, ¿no? Es como, reconocemos este modus operandi y precisamente por lo que tú comentas, me entiendo que sí que tiene una relación, pero precisamente lo que no es igual. No es igual, va modificándose y va perfeccionando esa técnica para protegerse, pero muchas veces también el exceso de confianza le hacen cometer errores, porque claro, cuando ya tiene más soltura, al final acaban, pues eso, metiendo la pata y también son pillados muchas veces por eso. Por relajarse, ¿no? Por tenerlo ya como muy interiorizado. Oye, cuéntanos algún caso en el que hayas trabajado tú, sea del campo que sea. Alguno que sea un poco interesante por lo que tú consideres. Pues mira, hubo un caso que me gustó cogerlo porque, bueno, no era yo sola, éramos un equipo y era una familia que el hermano de la mujer pues había muerto
y lo habían cerrado como un fallecimiento por causas naturales. Se lo encontraron, o sea, lo empezaron a echar de menos, nadie sabía nada de esta persona y los bomberos entraron por la ventana y se lo encontraron en el sofá ya. Llevaba ya un par de semanas o así en el sofá. Y lo cerraron como muerte natural, pero la familia no estaba conforme, porque era una persona que no tenía enfermedades previas, no pasaba nada y pidió que se hiciese una revisión de ese sumario. Perdona que te corte, porque ahora que dices Dime. esto, ¿esto se hace, digamos, trabajando para el Estado? ¿O hay empresas privadas que también te puedan ofrecer esto, por ejemplo, en un caso similar, en el que un familiar no esté de acuerdo y busque otra opinión? ¿Eso hay empresas privadas que hagan estas investigaciones? Empresa como tal, de revisión de sumario, no sé si hay empresa montada como tal. Particular, sí. Vale. O sea, tú puedes acudir a un criminólogo. Vale. Puedes acudir a un criminólogo, tú no estás conforme. Quiero que me hagas una revisión de esto, me hagas un informe, porque yo con mi abogado lo voy a presentar para que se vuelva a reabrir el caso y se vuelva a investigar con prueba. Entonces, si tú tienes un fundamento de que el caso requiere, sobre todo si está en fase de sobreseimiento, que esto fue, por ejemplo, por lo que pasó con el caso de Diana Kerr, cuando vamos a dictar auto de sobreseimiento, la gente, no, por Dios, auto de sobreseimiento, ¿cómo van a cerrar el caso? Tienen que hacerlo porque si se termina el proceso, cogen a una persona, vamos a poner X, y lo exculpan y hay una sentencia que dice que esa persona está absuelta, no puedes volver a abrir el proceso contra esa persona porque tú ya tienes una sentencia contra él. Entonces era la decisión correcta. No tenemos más, vamos a judicialmente cerrar, pero la Guardia Civil sigue con lo suyo. Lo que pasa que, claro, el nivel de trabajo, pues entiendo que baja, ¿no? Un poco. Los recursos destinados a... Claro, la Guardia Civil, como la Policía Nacional, dependen directamente de las instrucciones de un juez o un fiscal. No van por su aire, salvo que sea una situación en la que tengan que actuar o pierden la posibilidad de recoger una prueba o lo que sea, pero siempre van recibiendo instrucciones de un juzgado. Vale, volvamos con tu caso, perdona, que es que me ha salido ahí la duda. Vale. A ver, me había quedado por... Eso, que entraron los bomberos y ya lo encontraron... Sí, entraron los bomberos, se lo encontraron, la familia no estaba de acuerdo y solicitó eso, una revisión y bueno, empezamos a encontrar cosas. Empezamos a encontrar algunas cosas, como que en esa casa había estado una persona... después había faltado dinero tanto de esa casa como de las cuentas bancarias, había habido una serie de movimientos. Lo que pasa que hubo ahí un rollo importante con esta persona, con la presunta sospechosa, era una mujer, y al final el caso quedó ahí, no se pudo seguir para adelante porque tampoco había unas pruebas que tú pudieras presentar lo suficientemente pesadas y evidentes como para poder tirarlo para adelante. Y fue una lástima, la verdad. Claro, tiene que ser duro, porque de alguna forma tú tienes, bueno, a lo mejor no fundamentos legalmente potentes, pero tienes fundamentos para pensar que ahí falla algo y tiene que ser un frustrante, perdón. Claro, pero tiene que haber un vínculo muy directo, es decir, tú no puedes tener un indicio de que porque tú puedas pensar que no, o sea, tú tienes que ir con algo muy, muy sólido y que haya una prueba y completamente irrefutable, porque claro, estamos hablando de, pues eso, de la libertad de una persona. Entonces ahí es injusto para la víctima, pero el sistema judicial también piensa en que no sea que no sea injusto para la otra parte. Entonces intenta equilibrarlo de alguna manera. Claro, tiene que ser duro porque al final tú te pones, sin quererlo, te pones un poco de parte de la persona que te pide ayuda o que te contrata o que te hace trabajar en ese caso. Tú intentas pelear todo lo que puedas, pero un perito, cuando tú estás trabajando como perito, tienes que ser completamente objetivo. O sea que
Porque es que tiene que ser complicado, ser objetivo. El código deontológico de cualquier perito es eso, o sea, no puedes faltar a la verdad. Si tú ves que no te la puedes jugar porque es que te pueden quitar, o sea, no te llaman más, claro. Y aparte te pueden ir contra ti judicialmente porque estás entorpeciendo un proceso. Claro. Bueno, y luego moralmente lo que tú puedas llegar a pensar que también... Claro, luego ya eso es otra cosa. Eso te lo comes tú moralmente... en tu casa. Bueno, ¿te parece si hablamos un poquito, un poco hablando de estos procedimientos y de todas estas técnicas, métodos, como sea que se llama, en el tema sobre todo de cine y literatura? Sí. Yo soy más de cine, la verdad, literatura poca, por desgracia, pero lo que comentabas, ¿no? En tu club de lectura. Sí. Todos estos procesos, claro, estamos hartos de verlos sobre todo en series, ¿no? Pero es verdad que en el cine se presta un poquito más de seriedad, ¿no? Bueno, seriedad, por lo menos de explicarlo un poco mejor, de dedicarle un poquito más de tiempo que en una serie de 40 minutos. En general, quiero que me digas, en general, y luego hablamos de excepciones, ¿se suelen tratar de una forma correcta estos procesos? Yo sospecho que no, pero ¿cuánto de acertado está en la mayoría de ocasiones? ¿Cuánto de creíble puede ser? Porque, hombre, claro, eso de vamos a pedir una prueba de ADN 10 minutos después, la prueba de ADN. No, que va. Ay, mira, que se nos está acabando el tiempo del sí, eso, me cago en la leche. Quedan 10 minutos. No bueno, pasa venga, nada, si luego seguimos, vale, va. Pues eso, bueno, lo que te he dicho, a ver qué porcentaje de mentira hay ahí, bastante seguro, ¿no? Pues yo diría que un 80, voy a ser generosa, un 70 o un 80% no está mal. Lo que pasa es que cuando meten la pata la meten hasta el fondo. O sea, hay cosas que son muy evidentes, otras son muy discretas, que tienes que tener unos conocimientos mucho más profundos para poder darte cuenta y a un lector o a un espectador medio le va a pasar desapercibido, pero vamos, a mí se me ponen los pelos así. O sea que yo cuando veo ciertas cosas a mí me da porque digo, puñeta, contrata a una persona que te asesore para hacer un buen guión y que sepas que lo que estás haciendo coincide. No sé, cuando hacen una serie histórica pasa exactamente lo mismo, que los historiadores también se estiran de los pelos como diciendo es que, no sé, en la Edad Media no llevaban este tipo de ropa o no se hacían este tipo de práctica, cualquier cosa. Pues en la criminología y en la criminalística pasa exactamente lo mismo, sobre todo cuando vas a una fuente en concreta. Esto me pasó con el primer libro que yo puse en el club, de hecho, y además yo me di cuenta dónde se había informado la autora. Y es en el típico libro de asesinos en serie de Robert Ressler, que es el icono de los libros. ¿Cuál es el problema de ese libro? Que está obsoleto. Está muy bien para tú tener una base de cómo se iniciaron estos perfiles criminales, pero a día de hoy, claro, esto es de los años 80, ha pasado muchísimo tiempo y las técnicas han avanzado. Y hay una escena en la que están haciendo una perfilación del asesino donde pues para intentar entenderle y cuál van a ser los próximos movimientos que va a hacer, y le dice una cosa que también se ha hablado mucho, que es el asesino organizado y el asesino desorganizado, que seguro que te suena o le suena a los espectadores porque es muy, muy conocido dentro del tema de los perfiles, ¿no? O eres organizado tipo Ted Bundy, entre comillas Ted Bundy, ¿no? Un perfil psicopático, muy inteligente, narcisista, y luego tienes el desorganizado, que es pues una persona psicótica, con enfermedades mentales, que no sabe muy bien lo que está haciendo, ¿vale? Eso serían las dos distinciones. ¿Qué pasa? Que hay un momento en ese libro que te dice la inspectora al pipiolo que tiene de aprendiz, le dice, me tienes que decir si es organizado o desorganizado. Y esto es un error, porque ya no se habla de asesinos organizados o desorganizados, porque eso básicamente no existe. Lo que hay son escenas del crimen organizadas o desorganizadas. Y a partir de ahí tú entender qué elementos son organizados para conocer la personalidad de ese criminal y qué hay de desorganizado si pertenece a esa psicología que tiene rasgos psicopáticos o es una desorganización porque ha tenido que salir por patas y se lo ha dejado todo a mitad. Claro. La diferencia es muy grande. O sea, para los que no entendemos, sería como si en una película siguiéramos viendo eso de que los rasgos faciales pueden determinar si una persona está loca o no. Por ejemplo. Algo exagerado, ¿no?
Por ejemplo, claro, es una distinción muy, muy radical que los propios autores dijeron, bueno, sí, está esto y está esto, pero lo normal es que sea mixto, y así ya como diciendo... Claro, se quitan de encima la responsabilidad. Claro, pero porque era algo que estaba naciendo, o sea, son los primeros estudios que aún así están muy bien y sirven de base para desarrollar, pues como con cualquier ciencia. Claro. Sale el germen y a partir de ahí, pues futuros investigadores del área que sea, me da exactamente igual que sea criminología, medicina, lo que sea, se van desarrollando nuevas teorías y se va perfeccionando todo, claro, es lo normal en cualquier área de la vida. Además, yo entiendo que tú cuando lees libros o ves películas tienes, o sea, puedes entender que en pro, como han dicho por el chat, en pro de una historia más ligera, un guión más rápido, algo que no sea tan pesado para el lector medio, se pueden conceder ciertas licencias, pero también te pasará, a mí me pasa con el tema de la fotografía y tal, que hay cosas que dices, claro, es que no era necesario hacerlo mal, o sea, no cambiaba nada, era o hacerlo mal o hacerlo bien, y lo habéis hecho mal. ¿Ves? Como tú también me te pasará, claro. Tu área. Claro, tú como fotógrafo y como retocador, pues tú verás una imagen y empezarás a verle defectos por todas partes. Claro. Yo no lo veo, para mí a lo mejor es precioso y divino y a lo mejor está todo mal. Claro, claro. Pero a mí no me llama la atención, pues en mi caso es lo mismo, son cosas que pasan muy, muy discretamente. Mira, recuerdo ahora que has dicho esto, recuerdo la escena de una película, no era una película, era una serie, lo que no me acuerdo es el nombre, pero sí me acuerdo de la escena. Y es eso de qué necesidad había de hacerlo mal y encima enfocar un primer plano, porque esa es la cuestión, es que era un primer plano del vientre de una chica adolescente que se habían encontrado muerta en un bosque. Entonces, claro, el director de la serie lo que había hecho es como esa sensación cuando pasan el bisturí porque tienen que abrir el cuerpo y está cortando y le corta el ombligo. Eso no pasa en una autopsia. El ombligo se bordea por la parte izquierda porque en la parte derecha hay una serie de ligamentos que después para coserlos son un desastre. Entonces los forenses lo que hacen es bordear el ombligo, y porque el ombligo en sí ya es una cicatriz importante y no merece la pena estar cosiendo, bordeas y te quitas de problemas. Entonces yo cuando vi eso, claro, digo, no cuesta nada hacerlo bien. No cuesta nada hacerlo bien si me lo vas a poner en un primer plano. Infórmate. Ahí es donde voy yo. Vale, vamos a seguir un poquito con esto, ¿vale? A seguir porque ahora ya desde el punto de vista de alguien como tú, te confieso, yo por ejemplo no leo novela negra, no es algo que me guste. He leído alguna cosita, pero yo creo que cositas más o menos pop, sobre todo pues más de policial y tal, cosas que son un poco más asumibles, pues eso, ¿no? Juan Gómez Jurado y cosas así, algo de Jon Esbo, pero nada, cosas muy asumibles. Desde tu punto de vista, recomiéndanos alguna peli, alguna serie, algún libro que una persona que no tiene ni idea de todo esto pueda entender, pero que sea más o menos realista en estos términos, que no nos engañen para llevarnos a donde quieren llevarnos los autores. Uh-huh. Pues mira, una serie muy buena que me gustó mucho es La caza. La protagoniza esta de Expediente X, Gillian Anderson. Correcto, sí. A mí me gustó. Lo voy a poner en el chat porque si no luego se me olvida. La caza. Luego... ¿Eso está en Prime? Creo que está en Prime. No lo sé, ahora no me acuerdo. No sé si está en Prime o está en Netflix. Una de las dos porque yo sí que lo he visto yo y yo tengo solo Netflix y Prime. Por eso, sí. yo solo veo Netflix o Prime y en una de las dos seguro porque solo tengo eso y yo la he visto ahí. O sea que, pero no recuerdo exactamente en cuál de las dos plataformas. A mí me gustó. Y luego libros, mira, me pasa una cosa y es que está todo, o sea, el tema del crimen está muy ligado a la novela negra y a la novela policíaca. Pero a mí me gusta mucho la novela de terror cuando se tratan asesinos en serie porque se centra mucho en la acción del asesino. Entonces, hay un libro muy bueno que me gustó muchísimo que se llama El arte más íntimo, de Poppy Z. Bright,
que está inspirado en Jeffrey Dahmer y en Nelson, de Londres, que más o menos son asesinos muy parecidos. De hecho, llegaron a decirse que si era uno imitador del otro porque tenían rasgos muy, muy parecidos. Está muy, muy bien perfilado ese asesino. Además está contado en primera persona, entonces te dice lo que está sintiendo en cada momento. O sea, cuando está cometiendo un crimen porque necesita cometer un crimen y cuando está cometiendo un crimen por puro practicismo para salir del paso, y lo percibes cuando siente de verdad lo que está haciendo y cuando es algo como esto tengo que hacerlo porque tengo que salir de aquí y no me importa nada, pero tampoco siento nada, me da exactamente igual. Es un libro que yo recomiendo muchísimo, lo he recomendado hasta la saciedad. Y por aquí por el chat nos preguntan, ¿y alguna recomendación de autores nacionales? ¿Algo...? Pues autores nacionales, mira, tengo una entrevista pendiente para sacarla en mi podcast dentro de un par de semanas. Es una escritora española de Valencia, es de Carcaixent, que se llama, el seudónimo es Sirka Porch. A mí me gusta, te mete temas sobrenaturales, ¿vale? Dentro de sus libros, pero tiene un libro basado en Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, que se llama Las vidas de Báthory, y hay un crimen. Hay un crimen dentro de esa historia y por lo general está muy bien tratado ese crimen y muy bien hilado. No está del todo mal, teniendo en cuenta que es una escritora que se autopublica, se documenta por sí misma, no tiene detrás ninguna editorial, y a mí me llamó mucho la atención el estilo que tenía ella para escribir. La recomiendo mucho y ahora sé que está en otro proyecto donde la asesina es una criminóloga. Y tengo muchas ganas de que saque ese libro, no sé cuándo lo sacará porque tiene mucho trabajo y ella va escribiendo en sus tiempos libres, pero yo creo que es una escritora a la que si le gustan los temas con sangre y temas sobrenaturales y tal a los espectadores, que no me salía la palabra, yo creo que sí, que es para seguirle la pista. Me gustó mucho. Pues mira, esa me la apunto porque es verdad lo que has dicho. Yo te he hecho la pregunta un poco desde el punto de vista pues más directo, pero es verdad que hay muchos otros géneros donde tiene que ver esto y claro, el terror pues se da bastante, claro, porque además según qué tipo de terror hay mucho sobre todo psicólogo, hay mucho detective, sí. y claro, eso tiene su punto. Vamos a hablar si te parece, porque lo hemos comentado al principio y te he parado porque quería desarrollarlo un poquito más. ¿Qué ha pasado o sea, por qué la televisión? Porque bueno, no quiero hablar del caso Alcácer porque bueno, está ya muy sobado, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué la televisión ha encontrado un filón en algo tan morboso? Porque yo entiendo que la Isla de las Tentaciones o que el Gran Hermano, ¿vale? Porque al final es un juego. Pero ¿en qué momento ellos lo han hecho y la gente lo hemos consumido? ¿Por qué crees que se tratan con tanto detalle y con tanto seguimiento y con tantas horas dedicadas a unos casos y a otros nada en absoluto? O sea, ¿por qué crees ¿cuáles son los puntos que tú crees que pueden hacer favoritos para los medios unos casos y no otros? Porque anda que pues no habrán casos escabrosos y... Sí. No sé dónde está el punto. ¿Tú qué crees que pasa aquí? Pues es una muy buena pregunta. Yo también me la he hecho muchas veces y no te sabría dar una respuesta muy, muy clara porque lo que sí que me he dado cuenta es que normalmente cada año, uno al año, es un caso, vamos, que está por todas partes, a todas horas, un despliegue mediático espectacular en la zona. Hemos tenido a Bretón, hemos tenido a Ana Julia, hemos tenido a Diana Kerr, hemos tenido, bueno, uno por año y no te sé decir exactamente por qué unos sí y otros no, porque de esto se han quejado muchas víctimas. Yo recuerdo un caso, el de Caroline del Valle, de una... no sé si tenía la mayoría de edad o era menor, pero estaría ya en el límite. Si no tenía 18, pues tenía 17 o 19 por esa edad.
Y es una chica que desapareció, no hay ni rastro de ella, no se sabe absolutamente nada, y la madre ha peleado muchísimo porque se le dé cobertura a este caso y no se le han hecho ni caso. Ha pasado completamente desapercibido, algún momento así puntual, ha salido en algún programa de televisión, en alguna radio, pero ha pasado muy, muy desapercibido. Pero cuando cogen un caso, lo exprimen, pero de una manera, y yo no te sé decir cuál es el criterio, no sé si tienen a lo mejor algún tipo de información, porque la información que va llegando, es decir, los periodistas van dando la información por cuentagotas, es decir, lo que te van a contar mañana ellos ya lo saben, pero te lo cuentan para que la información se vaya estirando poco a poco, a no ser que haya alguna novedad de última hora, ¿no? Pero no sé el criterio que siguen, porque yo tampoco estoy dentro de ese gremio. Mi gremio no es el periodístico. Y sí, es una pregunta muy buena, es una pregunta interesante, pero es que no te sé responder, no tengo la respuesta. Es que lo has dicho y he caído, es verdad. Todos los veranos hay un caso que estás 20 y tantos días, todos los días en el telediario. Igual ahora estos 2 años con la pandemia han tenido cubierta esa franja y ya no ha hecho falta, pero este año algo caerá este año, ¿no? Es verdad, es verdad. Y claro, porque en realidad si dijeras que hay una cobertura profesional, seria, pues se cubriría el caso y se actualizaría cada X semanas si hay algún avance o algo, pero no estarían, porque es como pasa, ¿no? 24 horas. Sí, y ahí está el agujero donde supuestamente, y la imagen del agujero y bueno, en fin. Claro, y que ya no solamente cubren. En el caso, por ejemplo, de Ana Julia, había como dos investigaciones paralelas. Es decir, la Guardia Civil estaba vigilándola, claro, discretamente, para ver si cometía algún error y poder pillarla, porque tenían las sospechas de que era ella, pero es que los periodistas también. O sea, se puede entorpecer una investigación real. ¿El qué? Que digo que la cobertura mediática excesiva puede entorpecer una investigación seria, claro. Y va en detrimento al final del caso. Claro, por supuesto. La Guardia Civil en ese sentido tenía que tener muchísimo cuidado, y los periodistas también, de dar cierta información, porque la asesina no es que estuviera pendiente de los medios, es que estaba dentro de todo el meollo y le ponían los micrófonos en la boca para que ella hablara. Entonces ahí ellos tenían que ir con muchísimo cuidado para evitar, le filtraron información falsa para que cometiera el error. Pero si llega a meterse, imagínate que los periodistas llegan a descubrir algo antes que la Guardia Civil y lo sueltan. A lo mejor todo el trabajo de la Guardia Civil se hubiera ido al traste. Claro. Que también hay periodistas muy buenos que pueden meterse en una de esas y colaborar con la policía, que es lo que toca, vaya. Yo creo que ya, a ver, como digo, yo no estoy metida dentro del gremio, entonces tampoco sé exactamente cómo funcionan, pero yo creo que a día de hoy ya van teniendo cierto cuidado con eso. Es decir, yo creo que los periodistas con la policía se coordinan bien para, vamos, entiendo yo que debe ser así. Y lo que a lo mejor ellos puedan averiguar antes de informar públicamente, lo suyo sería que informaran directamente si tienen alguna grabación a la Guardia Civil, sería lo suyo. Que para eso también tienen un gabinete de prensa, la Guardia Civil y la policía, vaya. Claro. Vale, a ver, es que están diciendo aquí por el chat, no entiendo, como cuando están buscando a alguien y lo van anunciando y detallando, le dan facilidad a esa persona para que escape. Claro, también es verdad que se puede utilizar en su contra, es decir, dar información falsa, decir, bueno, sí, estamos buscando a esta persona en este barrio, y que no sea así. Se tiene que saber utilizar, pero el problema es eso, ¿no? Los periodistas que, por sacar la exclusiva, se pueden cargar una investigación larga. Bueno, imagínate, es como una infiltración en la mafia, 3 años infiltrado y que venga no sé quién a decir que eres un policía, ¿no? Algo así tiene que ser. Y con el boom que hay ahora, aunque ya en los Estados Unidos hace ya muchos años de esto, pero ahora sobre todo en España y con la tele en streaming, el boom de documentales de crímenes, claro, hay mucha gente que de repente se cree que sabe, ¿no? Que pasa un poco con todo. En general, te gusta, te los disfrutas, te
¿te sacia tu curiosidad de un caso en concreto o ves también aquí televisión? Al fin y al cabo es televisión y todo boom y ya está. A ver, yo me los veo todos. El documental de True Crime que hay, yo documental allá que me voy. Yo tengo una lista que pusiste en Instagram y la tengo ya apuntada y voy viendo de uno en uno, porque claro, es que hay tanto que no sabes por dónde tirar. Yo veo mucho True Crime y a mí los que más me gustan son los de Netflix. Creo que tienen una manera de narrar impresionante y yo creo que ahí es donde está el éxito, porque tú el caso lo puedes conocer. Es como si yo, por ejemplo, hoy he subido al podcast El crimen de Pioz. ¿Quién no conoce a Patrick Nogueira y lo que pasó en Pioz con el muchacho este? Pues ahora mismo yo no, pero vale. Vale, bueno. No, claro, tampoco estoy yo muy metido. No claro. ha sido el mejor ejemplo. Bueno, no pasa nada. Esto luego lo cortas y dices, sí, claro. He estado investigando todas las semanas sobre esto. Sí, claro, pero bueno, yo qué sé, el de Ana Julia también lo tengo. Vale, contado. Vale, sí. O el de Elizabeth Lang, alguno así como famoso, vale. Vale. Bueno, he puesto el de Pioz porque es el que he subido hoy y es un caso también muy mediático que seguro que lo conoces porque es que fue lo de 24 horas todo el rato en televisión y tal. A mí lo que me gusta de esto no es tanto el caso, sino la manera en la que te lo cuentan. Yo creo que ahí es donde radica el éxito también, no solamente porque el True Crime atrae de por sí, porque ves que esto es innegable, esto atrae y ya está, gusta. Pero también es la manera en la que tienen de contar y cómo te van haciendo pequeños giros, como si te estuvieran contando una película. Tienen su secuencia, tienen sus giros, tienen esos momentos que te dejan con la miel en los labios, te cortan, empiezan con otra cosa, entonces van enganchándote con una narración que está muy bien estructurada. Y eso es lo que atrae. Para mí, el éxito del True Crime en Netflix es la manera en la que tienen de estructurar el cómo te van a contar la historia. A mí me engancha porque muchísimo. En el primer capítulo podrían decir, y el malo era este, pero no. Uno de los que pusiste tú, no recuerdo el nombre, pero es de esta pareja que ella se va unos meses a vivir a otro sitio y luego él se va a cenar con no sé quién y en la factura de la cuenta ve que había estado con otra chica o no sé qué, y él, en teoría, él había asesinado a su mujer y a su hija. Era como ¿en qué estado era? No sé, no me acuerdo, pero pasaba todo con las grabaciones de la casa del típico barrio estadounidense de las afueras, y estaba la policía a grabar y todo el rollo ese. Lo pusiste tú en la lista y ahora no recuerdo el nombre. Espérate, porque yo tampoco no sé, es que no sé de cuál me estás hablando. A ver, el chico llega a la policía, oye, que mi mujer lleva no sé cuántos días que no está, y resulta que los había matado él, a la mujer y a la hija, pero luego, por lo que contabas de la narrativa. ¿El caso Watts? Puede ser. Por lo que contabas de la narrativa, porque durante una parte del documental estás a tope con que él es el malo, el asesino. Durante otra parte dices, ojo, que a lo mejor no, porque aquí hay movidas, hay un rollo de celos, hay no sé qué, y el final ya es como, amigo. Pues, ¿sabes por qué? Es el que está hecho todo con fotos y con vídeos de Facebook. Eso es, y con chats y todo Watts. Eso. Claro. Sí. Pues ¿sabes cómo conocí yo ese caso? Claro, es que está muy chulo. Ese caso lo conocí yo porque ya ves tú, para que veas tú lo que es también el mundillo donde nos movemos nosotros del tema paranormal y tal. Vimos un vídeo en el que alguien había detectado un fantasma o no sé qué en la grabación de la policía que entra en esa casa. Y luego yo viendo el documental digo, pues si era este. O sea, el documental no hacía ni una semana que estaba en Netflix y ya había alguien que había visto que era nada, que era que al entrar a la casa parecía que se movía algo, pero bueno, era perspectiva. Y dije, vaya por Dios. Y lo vi en tu lista, entré, dije, y lo vimos y me gustó mucho por eso, porque cuentas, porque desde el principio podría haber dicho, en 10 minutos, pasó esto, y este tío hizo esto. Pero conforme te lo cuentan... El montaje es brutal. Sí, o sea, está chulísimo. Han cogido todo de redes sociales. Es que no hay nada que hayan hecho ellos. La grabación de la declaración suya es lo único que hay, digamos, así. Porque lo demás.
Pero ya, o sea, es todo de vídeos que hacía la mujer en Facebook y comentarios, y, o sea, es impresionante. A mí y además es 1 hora y pico o sea, tenían material, y para organizar todo eso, es que hay mucho trabajo, hay muchísimas horas de trabajo. Y eso es la narrativa, es la manera en la que te van montando toda la historia. Hay otro que es Lo voy a poner en el chat y así lo vamos recomendando cosas. Mira, hay otro que más o menos sigue ese mismo estilo de narrativa, me refiero, que también lo puse en la lista, que es un caso alemán, que es el caso de Brigitte Meyer, creo que se llamaba así. Brigitte Meyer, que también está en Netflix. Es muy interesante ese caso también. Creo que no era una película, creo que era una miniserie. Muy buena miniserie también, y de todo lo que pasa con esa mujer y de todo lo que va de todo lo que va saliendo detrás de la desaparición. Ese me gustó mucho. Pues apuntado también, porque a ver, es verdad que si te gusta el género, pues casi que te comes cualquier cosa, porque a mí me pasa con géneros y veo unas mierdas que no veas, pero me gusta el género y lo veo. Pero para alguien que como primera toma de contacto, además tiene que ser interesante de ver, y tiene que ser atractivo, no puede ser un rollazo, porque hace poco también nos pusimos uno, no recuerdo cuál era, y lo quité a los 10 minutos, digo, no me estoy enterando de nada. Y el caso seguro que es interesante, pero empezaba ya a soltar ahí información y no sabía quién era quién, ni idea, y dije, a tomar por saco, me da igual, no lo veo. Claro, la narrativa es como te cuentan la historia. Es que un caso que sea muy interesante en función de quién te lo cuente, pues claro. Esto en fotografía es lo mismo, el paisaje es igual, pero como lo cojan 2 manos diferentes, pues te pueden hacer una virguería o una foto. Ganas tengo yo de ver el documental que haga Netflix del caso de Johnny Depp y Amber Heard. Eso sí que puede estar interesante. Porque ver 90 horas de juicio se me hace pesado, pero a lo mejor una peliculilla de 1 hora y media. Sí, oye, pues estaría muy, muy bien. Igual que hicieron también, por ejemplo, del caso Alcácer también hay un documental en fin. A mí se me hace un poquito largo ese en concreto, porque creo que da muchas vueltas a lo mismo y al final no queda claro qué es verdad y qué no. Entonces, a mí no me gusta el documental. Es que ese documental está enfocado un poco desde la perspectiva de lo que salió en prensa. Claro. O sea, es como un resumen de lo que sacó la televisión por aquellos años. Es que al final no te queda claro nada, ni siquiera. O sea, tampoco tiene por qué ser algo que siente cátedra, pero que se vea la intención de quien ha hecho el documental. Es que no se llega a ninguna conclusión, y a mí me decepciona un poco por eso. Pero bueno, aún así es un trabajo de documentación y eso cuesta, eso es importante, el curro. ¿Qué te iba a decir? Tú hace poquito que estás con el podcast y nos has dicho que el año pasado, ¿no? Pero... No, este año. Este año. Empecé en enero. Empecé en enero de este año. Pero yo supongo que sí que consumes canales de YouTube y otros podcasts de este tema. Claro. Sí, recomiéndanos algún podcast o algún canal de YouTube que a ti te guste especialmente. Vale, yo el True Crime lo escucho más en podcast, porque me lo pongo pues mientras estoy haciendo pues otras cosas, cuando estoy paseando o cuando estoy en casa haciendo otras cosas. Entonces, lo que puedo recomendar es eso, porque yo canales de YouTube poquito. Mira, como sé que también os gusta mucho el tema del misterio aquí y también tratan True Crime, hay uno que se llama Terrores Nocturnos, que además la realización está muy bien porque meten efectos de sonido, las chicas que narran son profesionales de la locución de la radio, entonces está muy entretenidos, ese me gusta mucho. Apuntado. Luego hay otro que también es muy bueno, que es Negra y Criminal, que ese también es muy conocido de Negra y Criminal. Lo que pasa que ya no suben contenido, pero bueno, si alguien no lo conoce puede escuchar los que tienen subidos, que esos están disponibles todavía, y a mí me parecen yo creo que en montaje para mí son los mejores, sin ningún género de duda, porque es muy profesional todo, el sonido, todo. Y luego hay otro que este no es español, los que locutan, no sé de dónde serán, pero yo creo que de México o, bueno, son de Latinoamérica, pero no te sé decir de qué país, que se llama Asesinos Seriales. Este está en Spotify.
Y ese trata temas muy, muy, muy interesantes y además se meten en temas de psicología. No porque sean expertos en psicología, no son psicólogos ni nada, simplemente son divulgadores, pero profundizan mucho y te dicen, según el psicólogo tal, ha hecho esta interpretación. Entonces sí que te aportan muchísima información del caso desde ese punto de vista. Indagan muchísimo y investigan mucho los casos que tratan. Y eso es lo que a mí más me gusta del caso, porque además suelen dividirlo en dos partes, te hacen pues cogen un caso, lo dividen en dos para que tampoco el podcast sea muy largo, suelen durar unos 45 minutos cada uno, pero es que tienen muchísima información, o sea, en documentación son para mí muy, muy buenos. Pues apuntados están. Te iba a preguntar canales de YouTube, pero ya nos has dicho que no consumes mucho. No consumo yo el True Crime en YouTube, yo soy más de podcast. Es que claro, además yo quería entrar, al preguntártelo a YouTube, en que hay muchísimos canales de gente, digamos, a ver, magel del mundo de la criminología, es decir, gente que tiene contenido variado y también mete esto. Y al final yo me he dado cuenta, porque yo para preparar lo que cuento aquí a veces, yo no investigo más allá de ver las investigaciones de otras personas. Pero me he encontrado con 3, 4, 5 canales diciendo exactamente el mismo párrafo sacado del mismo artículo de no sé qué página web. Claro, te iba a preguntar, ¿qué pasa aquí? ¿No? Pero bueno, si no pues lo sigues, entiendo que eso que te evitas. No, vaya. Lo sé de primera mano porque mi blog me lo han plagiado de arriba abajo de la manera en la que tú estás haciéndolo. Literalmente, o sea... Pero tal cual. Sí, o sea, lo han leído. Han leído mis artículos como si fueran pues algo suyo. Y yo he tenido que denunciar a YouTube algún contenido para que... Sí, pero... De hecho, había un canal que era de México, bastante grande, tenía cerca de 100.000 suscriptores. ¿Vale? Y yo le pillé, creo que eran 5 o 6 vídeos de plagios míos, pero es que tuvo la mala suerte de que le plagió 25 artículos a una periodista que yo conozco que escribe sobre True Crime en un periódico de tirada nacional en España. Entonces yo me puse en contacto con ella y claro, ahí se lió la de San Quintín. Claro, porque yo entiendo que realmente... Pero es la práctica habitual, los canales de YouTube, por eso no los escucho. Claro. Pero yo como que a veces también hago ¿no? Preparo cosas y tal, no cuesta nada decir, mira, de esta página web he sacado esto y os lo cuento. Entiendo que tampoco te hace gracia, pero por lo menos no pasas como una investigación tuya a algo de otra persona, porque es evidente que una investigación de según qué escala no la puedes hacer cada 3 días un vídeo. O sea, es evidente que estás cogiendo material de otra persona. Hostia, dilo, porque además, es que pensando de forma egoísta incluso, si cometes algún error, pues por lo menos has dicho que no es tuyo, ¿no? Por lo menos, yo qué sé, pensándolo de forma egoísta incluso. Pero claro, con tantos, es que hay muchísimos canales con muchísimos millones de suscriptores que es la misma. Y me pasó hace poco haciendo... buscando información del tema del Palacio de la Pureza, del Castillo de la Pureza, perdón. Sí. Pero, no sé, me vi 15 o 20 vídeos con las mismas palabras y al final tuve que irme a buscar de dónde habían salido esas palabras. Y claro, bueno, pues todos leyendo el mismo párrafo. Si es que tampoco hay que rascar mucho, si es que es el primero o el segundo artículo que a ti te sale en Google. O sea, que tampoco es que digas, no, es que se ha ido a la última página del buscador y dices, bueno, vale, lo ha hecho discreto. No. No. O sea, no. No, ni cambiar palabras, ni cambiar palabras. Pero bueno. No, que va, nada. De hecho, yo tenía un relato, o sea, no era una crónica como tal, sino que era un relato, tipo ficcionado, un cuento. Y el tío lo subió como que el cuento era suyo. Y yo, pero macho, digo, cámbiale por lo menos el nombre al gato. O sea, porque en mi cuento salía un gato. No, el gato se llamaba igual y era del mismo color de pelaje, todo igual. No cambió ni una coma. Y claro, cuando yo empecé a denunciarle, me escribe un correo y me dice, es que sigo desde hace tiempo tu blog y no sé qué. Digo, no, ya, sí que lo sigues muy bien además. O sea, estás muy enterado de todo lo que voy subiendo. Hombre... Yo veo poco negocio ahí, porque, claro, es que primero, quedas bien con el autor original. Segundo, te libras de posibles problemas que puedas tener por ese contenido. Y tercero, es que a lo mejor al autor original le hace gracia y él mismo te recomienda. Dice, mira, esta persona ha subido este artículo y le ha puesto musiquita, yo qué sé.
Claro, es Pero que bueno, a mí se han puesto en contacto conmigo algún podcast y me han dicho, oye, mira, me gustaría narrar este cuento en esto, te doy crédito. Y le he dicho, por supuesto, si tú lo narras y le das crédito y dices, esto no es mío, es de esta persona, podéis visitarla aquí o tal, fantástico. Pero me parece muy rastrero que tú Sí. cojas el trabajo de otra persona y te lo apropies. O sea, hay que tener la cara un poco y luego ganar dinero a costa. Es que también es verdad que para tener 1 millón de suscriptores no puedes hacer investigaciones de verdad. No te da tiempo la vida. No te da, claro, de algún no te lado da hay que tiempo. hay que sacarlo, claro. Si ya a mí un podcast de media hora a la semana me lleva mucho tiempo. Y tú estás metida en el rollo, quiero decir, tú Claro. sabes dónde buscar y dónde informarte. Para alguien que hace lo mismo un gameplay, que te cuenta un relato de terror, que te saca un caso así, que va, ni de coña, yo no sabría No. por dónde empezar a investigar. Por eso el mundo del podcast, desde ese sentido, también a ver dónde te vas al podcast, ¿no? Porque también ha habido podcasts que también hay alguien por ahí que yo lo que digo enseguida va corriendo detrás a contarlo ella también. Yo he traído casos extranjeros que en España no había información en español, no había nada de información en español y el caso era brutal, o sea, brutal. Era un caso en Polonia. Yo digo, esto tengo que contarlo, porque yo me lo encontré leyendo un libro en inglés sobre estos temas. ¿Es el que tienes en el canal, el Aníbal Lecter polaco, es? Ese caso. Yo digo, esto yo tengo que contarlo. Y entonces yo me fui a la fuente original, que era un informe de los 2 psiquiatras que habían hablado con ese asesino. Bueno, en fin, yo me hago ahí todo mi trabajo, cuento el caso y llega la otra. Y encima lo cuenta mal, porque encima mezcló 2 casos, porque hubo un momento que ese caso del Aníbal Lecter polaco estaba relacionado con el de Katarzyna Zogłada, que pensaban que era un asesino en serie y tal, pero luego se desvincularon los 2 casos y tal, y aquella lo mezclaba todo, o sea, yo diciendo, o sea, ya no te... Sí, en fin, cosas, cosas que pasan. Bueno, y vale, para ir rematando un poco esto, porque al final hemos dicho que no, pero sí, ¿eh? Vamos aquí a enrollarnos sin Claro, querer. es normal. Es Estás normal. en una charla, va saliendo información. Y ya te preguntas. llamaré algún día que tengamos algún caso concreto para hablar de algún caso en concreto, porque aquí somos poco de crimen real, somos más del otro. De lo otro. Sí, pero también a veces es más interesante, ¿no? Me gustaría que me dijeras de los casos que tú conoces, los que más te hayan llamado la atención. Si los tienes publicados, genial, porque así nos dices el podcast y tal. Ay, mira, otra vez nos quedan 10 minutos. Yo supongo que ahora ya nos va a dar tiempo. Pero eso, ¿no? Que nos cuentes los que más te resulten a ti impactantes. Y si los tienes subido, genial, así vamos a verlos. Y si no, pues nos los dices y investigamos nosotros y luego te dejamos que nos copies el material. Bueno, pues mira, como sé que os gustan mucho los temas paranormales... Si tienen toque sobrenatural, mejor todavía, claro. Claro, yo he pensado en eso y yo como sé que os gustan los temas sobrenaturales, en España hay un caso que es el de Rosalía, que fue resuelto gracias a una sesión de espiritismo con una ouija. Y es muy interesante y a lo mejor pues un día lo puedes contar no tenía ni idea de eso. Bueno, pues no te voy a adelantar mucho, así te dejo que lo cuentes tú el próximo día. Yo te paso los enlaces de prensa y lo cuentas tú y así pues tus seguidores que se habrán enterado ya de esto ya los tienes enganchados para otro día. Muy bien, así me gusta. Bueno, yo sí que a veces se comenta, ¿no? Que a veces la policía recurre a métodos poco ortodoxos, pero no sabía que había pasado de verdad. Sí, en los años 90 pasó. O sea, que sí que está documentado. Tampoco hace tanto tiempo. Claro, que no es de los años 20 que no queda ahí ninguna información. Sí. No, es un caso muy, muy curioso, muy interesante, ¿eh? La manera en la que queda, cómo da la información y cómo... Es muy interesante, sí, muy, muy chulo, muy chulo. Venga, alguno más y nos despedimos. Pues a ver, uno que me gustó mucho también, que no había información, yo es que soy de traer información en español de casos del extranjero. Y hay uno que es el caso de los Dermont, que este sí que lo tengo subido al podcast, que fue un matrimonio octogenario que de repente, lo que pasa, ¿no? Que dónde están estas personas, dónde se han metido, no tenemos información, vamos a su casa. Y en su casa aparece el hombre en el garaje decapitado.
pero sin más, o sea, una decapitación y ya está, una toalla puesta en la puerta para que la sangre no se filtrara y no saliera a la calle. Y la mujer, nada, desaparecida totalmente. Y al cabo de unos 10 días, más o menos, aparece flotando en el río. No, era un lago, porque ellos tenían una casa al lado del lago. Y nada, no han conseguido ni resolver el crimen, está abierto, no saben qué ha pasado, no encuentran enemigos que pudieran tener esa familia. O sea, es un caso totalmente brutal, porque la mujer fue asfixiada, fue, bueno, tratada el cuerpo bastante mal, lanzada al río. Entonces entienden que llegaron con una barca, entraron en casa, la liaron porque no, o sea, la casa estaba totalmente intacta, no había robo, no había nada. Se cargaron al matrimonio y ya está, esa es la última información. Y a mí estos casos me producen sí, porque es muy aleatorio todo, es muy porque sí. Sí, es totalmente aleatorio, es porque sí. O sea, no hay detrás de esto una pregunta que digas algo de donde puedo tirar. No, absolutamente nada, ni una sola huella dactilar, la cabeza nunca se llegó a recuperar. Y si hay una toalla puesta debajo de la puerta para que no salga la sangre, no salieron por la puerta, claro. No. O sea, todo, la casa totalmente perfecta. No, es que no. Se queda ahí, o sea, el caso se queda ahí. Ese sí que lo tengo contado en el podcast y muy interesante. Pues si quieres, dinos direcciones de tu podcast, del club de lectura, de tu blog. Bueno, está todo en tu página, ¿no? Pero sí, cuéntanoslo un poquito y así nos vamos despidiendo. Si la gente del chat quiere aprovechar este minutito mientras nos cuenta Ana para hacerme alguna preguntita, algo rapidito, ¿vale? Y así nos vamos despidiendo. Ana, cuando quieras. Bueno, me pueden encontrar en iVoox como Crónicas de la Calle Morgue y yo utilizo sobre todo Instagram, que ahí me pueden encontrar como Ana Mendoza. Y si no, en la página crónicasdelacallemorgue.com, ahí está toda la información de todo lo que acabo de decir. El club de lectura también está ahí, que se llama El Bigote de Poirot. Toda la información está en la página web, también de los casos, el enlace a iVoox, todo está ahí. La página web es el centro de donde sacar... Porque sigues escribiendo artículos, ya no solo haces podcast y tal. Ya no me da tiempo a tanto. Ya, claro. No me da tiempo a tanto porque es que ya es mucho. Porque además un guión de podcast no es igual que un artículo para un blog, no lo cuentas igual, no... Entonces ya es que ya no puedo más. O me centro en el podcast o me centro en el blog. No me da para todo. Pues ha sido un placer por mi parte. O sea que... Igualmente. Cuando quieras volver a venir, me lo dices. Y si yo quiero que vengas, te lo diré, porque alguna se nos ocurrirá para que te vengas por aquí. Muy bien. Me dicen por el chat que ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias. Que eso, pues que muy entretenido. O sea que estamos contentos con que hayas pasado por aquí un ratito. Me alegro mucho porque ha sido una charla larga. Cuando las charlas son largas o son muy entretenidas o la gente, pues claro. Hombre, es que cuando empiezas a rascar un poquito y no nos hemos parado a hablar de casos concretos, pero bueno, algún día sacaremos alguno. Y si tú algún día quieres venir a cualquier cosa, pues también estás invitadísima, ¿vale? Muchísimas gracias. A ti, nada, lo dicho, muchas gracias. Te voy a despedir ya. Gente del chat dice, pues eso, que todo brutal, encantadísimos, o sea que muy guay. Así que muchas gracias, Ana. Me alegro. Muchas gracias. Y nos vemos otro día. Encantada. Adiós. Igualmente. Gracias.